Otra semana más, como ya ustedes ya se dieron cuenta, nos regresamos a clases presenciales y no creo que lo hagamos durante un buen tiempo por las diferentes circunstancias que están pasando actualmente. El día de ayer se acabó la jornada de sana distancia. Bueno, es que estoy grabando el video el lunes, pero bueno, el domingo se acabó el video más bien se acabó la jornada de la sana distancia. Pero no significa que el peligro haya acabado, no significa que la cuarentena haya terminado como tal. Recuerden que la gente en México decidió salir aún en plena pandemia por la situación económica del país, pero no significa que todo esté controlado. Entonces, si tienen la oportunidad de seguir guardándose en su casa, de no salir, de respetar las indicaciones que se están dando, continúen justamente como si estuviéramos toda la jornada de la sana distancia. Ya cuando el semáforo se actualice en verde, pues ya es donde podemos hacer un poquito más nuestra vida normal. Mientras tanto, a seguir con las restricciones y cuídense mucho. ¿Por qué? Porque actualmente la gente va a empezar a salir más y más y los contagios, el índice de contagios va a crecer. Va a venir, yo creo que una cuestión más peligrosa. Entonces sí es importante que se cuiden y que no porque ya se haya levantado la sana distancia salgan a todos lados. Bueno, viendo esto, no sé cómo vamos a calificar, si se va a calificar a través de la escala, si van a regresar en el mes de julio a aplicar exámenes ordinarios de todo lo que vieron en el año, no sé, no hay indicaciones, que posteriormente se les dará a conocer. Mientras tanto, pues vamos a avanzar con el programa. Como saben, el tema se llama integración del mundo y sus problemas. La integración del mundo es cuando el mundo se une, se une, se unifica. ¿Qué quiere decir unificar? Que van a compartir economía, tecnología, etc. En este caso, la integración del mundo, vamos a hablar de una integración económica, y es cuando dos o más países se unen para alcanzar un objetivo en común, y generalmente ese objetivo en común es una característica económica, o el objetivo es económico. ¿Qué quiere decir la integración económica? Más adelante lo vamos a ver. ¿Y cuáles son los problemas que tiene el mundo en la actualidad, como la pobreza, la inmigración, la salud, la educación, etcétera? Y bueno, vamos a empezar con el tema de esta clase, que es conformación de bloques económicos. Y bueno, creo que en estos temas, los últimos, están muy ad hoc con lo que está pasando ahorita en el mundo, como es el racismo, el clasismo en nuestro país, etc. Bueno, pues vamos a empezar con la conformación de los bloques económicos. Bueno. Conformación de bloques. Primero, ¿qué entenderán por un bloque económico? Ya lo hicieron justamente de tareas, son las preguntas que les hice en el video anterior. Y un bloque económico, muchos de ustedes me pusieron en sus apuntes, que era cuando dos o más países se unían para compartir un objetivo en común. En este caso, un bloque económico, pues sí, tienen razón, puede ser como la unión de dos o más países que se unen para tener una mejor economía o para lograr propósitos en materia económica. Bueno, y generalmente el propósito de muchos de ellos es el comercio. El comercio, intercambiar productos, intercambiar productos entre los mismos países, perdón. Entonces, vamos a analizar lo siguiente antes de entrar profundamente a lo que es un bloque económico. Y dice, la participación del ciudadano global en la economía a nivel mundial es importante, partiendo de sus necesidades como son vestir, beber, trabajar, recrearse, alimentarse, entre otras, que se satisfacen por medio del consumo de bienes y servicios. Bueno, en este caso, para que funcione la economía funciona gracias a nosotros como individuos, porque todos nosotros como individuos, como personas, tenemos diferentes necesidades. Y esas necesidades que acabo de mencionar, como beber, alimentarse, vestirse, ¿quién nos las proporciona? Nos las proporciona una empresa generalmente. Que le correspondería al gobierno, porque el gobierno no tiene suficiente dinero. Quien nos va a proporcionar esas satisfacciones de necesidades van a ser las empresas. ¿Y cómo? A través del ofrecimiento de un bien o de un servicio. Si yo me quiero comprar ropa, voy a una tienda departamental y me compro ropa, o voy al mercado y me compro ropa. Si yo quiero comprar alimentos, voy al mercado también, o voy al supermercado, etc. Si quiero tomar agua, voy y compro en el Oxxo, o voy y compro un garrafón de agua, etc. Entonces, todas estas necesidades que tenemos que satisfacer, las satisfacemos a través del comercio. ¿Cómo? A través de comprando productos a grandes empresas. Entonces, para que la economía mundial funcione, pues funciona gracias a nosotros, gracias a que nosotros tenemos necesidades y tenemos a fuerzas que satisfacerlas. ¿Cómo? Pagando por esa necesidad que estoy requiriendo en ese momento.
Entonces, por lo tanto, estas necesidades que tiene el individuo, de estas necesidades se ocupa el mercado mundial. ¿Qué quiere decir el mercado mundial? Son las ofertas que el mundo te ofrece. ¿Por qué? Porque tenemos aguas diferentes, tenemos aguas nacionales, por ejemplo, Bonafont, que es un agua mexicana, como tal, pero también podemos traer, o podemos, ahí se importa agua de manantial de un lago de Suiza o aguas europeas, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, entonces el mercado global, es decir, todo el mundo ofrece el servicio de aguas. Eso se refiere con esto. Y entonces justamente, como necesitamos solo satisfacer las necesidades, necesitan existir empresas y por lo tanto se van a crear empresas que interactúan en cada nación y trascienden a otras regiones, integrando así una economía global. La economía del mundo puede definirse a partir de 3 factores. Entonces, aquí es importante que destaquemos uno. La economía mundial, o la economía del mundo, que es un término que vamos a analizar actualmente, se refiere a que las grandes empresas internacionales, las empresas que se establecen en cada país del mundo, tratan de satisfacer esas necesidades. Y no solamente satisface las necesidades del país en donde están constituidas, sino que satisface las necesidades de otros países del mundo. No solamente de esto, por ejemplo, Coca-Cola no solamente satisface las necesidades de sed o de beber de Estados Unidos, que es el lugar donde pertenece Coca-Cola, sino lo hace a nivel mundial. Entonces justamente eso es lo que hace los bloques económicos. Los bloques económicos tratan de integrar una economía global, es decir, que todos tengamos la misma economía y que todos tengamos los mismos productos. La economía del mundo puede definirse a 3 factores, es decir, la economía mundial se puede definir en 3 factores. Primero, la economía del mundo permite el funcionamiento y el estudio de las relaciones internacionales de diferentes naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía mundial se refiere a las actividades que realiza cada país internamente y que estas actividades son comerciales, como es el ofrecimiento de un bien o de un servicio. Entonces la economía mundial va a estudiar, va a analizar cómo se lleva a cabo ese comercio en cada uno de los países y cómo ese comercio que se lleva a cabo en el país lo puede llevar a otro país distinto al suyo. Y dice, las diferentes naciones van a interactuar entre ellas con fines económicos, políticos y sociales, ocupando un determinado espacio geográfico que tiene límites. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía mundial se basa en ofrecer un bien o un servicio en una determinada región, en un determinado país. Vuelvo a decir, y quiero que quede bien claro, la economía mundial no solamente se va a referir a un solo país, sino se va a referir a una región, como por ejemplo Norteamérica, o Europa, o Asia, o África, etc. Una región geográfica determinada. Y sobre esa región geográfica determinada se va a llevar a cabo un comercio. Y el comercio no solamente va a incluir a un país, sino va a incluir a varios países. La economía del mundo se somete a un centro representado por una ciudad que es una capital económica. Generalmente, como estamos hablando de la economía mundial, estamos hablando solamente de regiones. Por ejemplo, en América del Norte. América del Norte es una región económica que se realiza el comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero aquí generalmente hay una capital que es, podríamos decir, que es la capital económica, es decir, donde se lleva a cabo la mayor actividad del comercio, donde está la mejor economía. En este caso, en América del Norte, ¿quién tiene la capital económica? Pues Estados Unidos. Y también la economía del mundo se va a dividir en zonas, en centros y periferias. En este caso, el centro sería Nueva York o sería Estados Unidos y las periferias seríamos México y Estados Unidos, México y Canadá. Por lo tanto, Estados Unidos tiene la economía, tiene la industria, pero Canadá y México tienen la materia prima, tienen la mano de obra, etc. Y generalmente lo que sucede muchas veces es que las regiones que están alrededor de la capital económica o de la capital o de la potencia mundial generalmente viven de una manera dependiente y subordinada a la capital o al centro. Es decir, que a lo que me quiero referir esto es que, por ejemplo, si hay una crisis económica, generalmente a quién va a afectar no solamente a la capital, sino va a afectar también a las periferias, a México y a Canadá. Y generalmente si Estados Unidos cae en crisis económica, también nosotros caemos en crisis económica. Si Estados Unidos tiene una buena economía, nosotros como periferia de Estados Unidos también tenemos una buena economía.
Entonces, aquí estamos hablando de la economía mundial. La economía mundial es cuando se lleva a cabo el comercio entre varios países. Ajá, y esos países ocupan una región geográfica determinada. Cada región geográfica determinada tiene una cierta economía y en esa economía hay un capital, una capital económica que es quien tiene el mayor poder económico y alrededor de ellos hay periferias que van a trabajar en favor de la capital y que van a ofrecerles materias primas y la mano de obra. Seguimos con esta conformación de bloques importantes. La economía del mundo es una organización internacional que agrupa países con el propósito de obtener beneficios mutuos con el comercio internacional. La economía mundial reúnes a varios países y esos varios países van a realizar el comercio los unos con los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, México, Estados Unidos, Canadá. El producto mexicano se va a vender en México, en Estados Unidos y en Canadá. Ajá. ¿Cuál va a ser el beneficio? El beneficio es que la economía de los tres países sea la mejor y sea igual para los tres. Con el objetivo de intercambiar productos. La economía mundial se va a explicar a partir del modelo de centro-periferias, que ya es lo que analizamos anteriormente. En el centro se concentran las actividades motores de la economía mundial altamente industrializados. Les decíamos, en este caso, por ejemplo, en América del Norte, la economía mundial se va a centrar únicamente en Estados Unidos, que es el país más industrializado. Y las periferias o zonas de bajo nivel, los que están alrededor de Estados Unidos, son proveedores de materia prima y de mano de obra. Es decir, somos como los chalanes del punto como tal. Y dice, la economía del mundo está permeada de economías regionales. Economías mundo regionales o economías regionales. Actualmente son la Unión Europea. La Unión Europea, ahorita recuerden que ya Londres no forma, más bien el Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, pero en la Unión Europea, ¿cuál será el centro o la capital que cuenta con la mayor cantidad de industrialización y que tiene la mejor economía? Podríamos decir Alemania. Entonces, Alemania es quien tiene la mayor industrialización, que tiene los mayores recursos económicos. Los países que están alrededor, como Francia, España, Italia, Bélgica, Portugal, etcétera, son la periferia. ¿Y ellos qué van a hacer? Únicamente van a tener la mano de obra, van a tener las materias primas y justamente van a depender justamente de la economía ¿de quién? De Alemania. A eso se refiere. Bueno, entonces, ¿cuáles son las economías del mundo más importantes o las economías mundo regionales más importantes? La Unión Europea. Que la Unión Europea, tiene justamente, podemos decir, maneja la economía de toda la región de Europa y parte de África y Asia. Japón es el líder de la región asiática. Estados Unidos tiene una gran influencia en la economía de Centroamérica y Latinoamérica. Rusia tiene una influencia de la economía asiática y China también de la parte indochina. Bueno, entonces, esas son como las cinco economías mundiales más importantes del mundo. Y dice, debemos señalar la importancia que tiene el orden internacional, la conformación de bloques en donde los países se aglutinan con intereses particulares. Bueno, aquí. En el orden mundial significa que el mundo debe de funcionar adecuadamente y correctamente. Y para que el mundo funcione adecuadamente y correctamente, el mundo se integra en bloques económicos. ¿Qué es un bloque económico? Es cuando dos o más países se unen para alcanzar propósitos económicos comunes, como el libre comercio, cómo mejorar su moneda, cómo mejorar la agricultura, la industria, la pesca, etcétera, 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 etcétera. Entonces, para que el mundo funcione de una manera correctamente, es importante que se crean bloques. ¿Para qué? Porque, como podría decirlo, un solo país no puede lograr lo que podría lograr uniéndose a otros más. Es el equipo de trabajo, lo que hablábamos. En un equipo de trabajo es la unión de varias personas para lograr un propósito en mejor tiempo y de mejor calidad. Lo mismo sucede justamente con ellos. Sucede lo mismo con este tipo de los bloques económicos. Un país por sí solo no puede salir adelante, entonces se une a otro más poderoso para que sea más fácil llegar a un objetivo.
Entonces los países se aglutinan con intereses particulares, rebasando así las fronteras culturales, económicas, políticas, sociales e ideológicas, de forma que van eliminando las limitantes para el intercambio de bienes y servicios de los países que interactúan en un mundo globalizado. Bueno, básicamente este punto lo que vamos a ver es que conforme está pasando el tiempo, recuerden que estamos viviendo una globalización, tenemos que compartir una misma economía. Esto se le conoce como globalización económica. Entonces, cuando un país por sí solo no puede lograr un desarrollo económico, se une a otros. ¿Para qué? Para que lo pueda lograr en el menor tiempo posible y un poquito aprovechándose de la economía de países más potentes o más poderosos. Bueno, ¿por qué es importante que se lleve a cabo esto? Porque se están rompiendo con las fronteras y se está haciendo que el comercio sea internacional, que no solamente los productos se ofrezcan en un determinado país, sino se ofrezcan en todo el mundo. Y por eso los países se aglutinan o se juntan con otros más para tener mayor poder económico y mayor poder sobre otras naciones. Por ejemplo, México solito no podría lograr muchas cosas ni podría convertirse en el país más importante de Latinoamérica, si no es apoyándose de la economía de Estados Unidos. Por lo tal, con Estados Unidos y Canadá firma el Tratado de Libre Comercio o el TEMEC actualmente. ¿Para qué? Para hacer su economía más fuerte y para consolidarse como la economía más importante en América Latina. Aquí es donde vemos que la realización o la conformación de bloques económicos generalmente es para que los países tengan un mayor reconocimiento y una mejor economía. Al establecer un producto o vender un producto en diferentes partes del mundo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos acabando con las barreras, estamos acabando con las fronteras, tanto económicas, culturales o ideológicas. Por ejemplo, a lo mejor en algún país, a lo mejor el consumo de la coca fue prohibida durante un tiempo. Estoy hablando de la Coca-Cola. A lo mejor en un país el consumo de la Coca-Cola fue prohibida durante un tiempo, pero fue tanto el desarrollo económico de la empresa de Estados Unidos, de la compañía, que llega a ese país y de pronto a la gente ya no le importa y consume Coca-Cola y rompe las reglas, rompe la cultura ideológica. Y los países, como ven que la venta de Coca-Cola está fortaleciendo su propia economía, entonces permiten que la gente consuma Coca-Cola y prohíben o desechan esas reglas que antes las prohibían, ¿no? A eso se refiere básicamente este punto o este apartado de la conformación de bloques económicos. El por qué es importante crear un bloque económico. Y el bloque económico es para alcanzar una mejor economía en conjunto. Bueno, antes de ver lo que es un bloque económico, ya el concepto como tal, ya les di una idea de qué es un bloque económico, vamos a analizar dos conceptos antes, que es Estado-Nación, que es el concepto que ya hemos visto que es un espacio geográfico delimitado por fronteras donde se asienta una población regida por un gobierno que está pactado en una constitución. Bueno, eso es un Estado-Nación. Un Estado-Nación tiene características propias de un país, territorio, población y gobierno. Es decir, tiene una organización política propia. Entonces, un Estado o nación son los países. Bueno, luego tenemos un Estado-región. Un Estado-región es la interdependencia en materia económica de un Estado-nación con otras economías nacionales. A eso se le conoce como regionalismo económico, cuyo objetivo es elevar el nivel de vida de sus pueblos. Aquí, en un Estado-región, es lo siguiente. Un Estado-región es cuando un Estado-nación, un Estado-región es cuando un Estado-nación depende económicamente de otros países sin haber firmado un contrato de intercambio económico. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Por ejemplo, cuando un país depende de la economía de otro, a eso se le conoce como Estado-región. Por ejemplo, Estados Unidos, México y Canadá. Estados Unidos, México y Canadá, antes de firmar un tratado de libre comercio, existía un Estado-región. Es decir, nuestra economía dependía de la economía de Estados Unidos. Así como, por ejemplo, Centroamérica depende de la economía mexicana, también sucede lo mismo. Bueno, creo que no me están entendiendo, yo mismo me estoy haciendo bolas con esta explicación, pero les voy a decir ya bien. Volvamos. Un Estado-nación es un país. Un Estado-región es cuando un país, un Estado-nación, depende de la economía de otro. Y esta dependencia no se debe a que se firme un tratado internacional, sino es una cuestión que se da naturalmente.
Por ejemplo, Centroamérica. Centroamérica depende de la economía de México. Si México cae en una crisis económica, Centroamérica se viene para abajo también. Ajá. ¿Y esto por qué? Porque la economía de estos países centroamericanos depende mucho de México y no tenemos un tratado internacional con ellos. No formamos parte de una misma nación, no formamos parte de un mismo país. Somos países distintos, pero aún así hay una dependencia económica. ¿Por qué? Porque la economía mexicana sustenta a lo mejor a la economía centroamericana. A eso se refiere un estado-región. Un estado-región es cuando un país depende de otro país económicamente, sin que exista algo que los una o los ate como un tratado internacional. Eso es un estado-región. Ahora, justamente un bloque económico se puede confundir con un estado-región. ¿Cuál es la diferencia entre un bloque económico y un estado-región? Que en un estado-región no hay un tratado internacional, no hay un acuerdo para que tú dependas de mi economía, sino es algo que se da automáticamente por la cuestión de la situación geográfica o la situación económica de tu país. Aquí no hay un tratado. Y en cambio, en un bloque económico, sí voy a depender de tu economía, pero ya hay un tratado internacional. Tú ya firmaste un tratado conmigo de comercio, o a lo mejor eres un estado asociado mío, como Puerto Rico con Estados Unidos. Ahí ya hay intereses, pactados o firmados. Esa es la diferencia entre un estado-región y un bloque económico. En un estado-región, un país depende de la economía de otro país sin que haya un documento por escrito. Simplemente se dio así. En cambio, en un bloque económico, los países se unen a través de un tratado internacional y hacen que sus economías dependan las unas de las otras, pero ya a través de un contrato. Bueno, entonces en este caso, un bloque económico es una organización a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel internacional está reconocido ese bloque o ese conjunto de países como un bloque económico. En cambio, en un estado o región, la comunidad internacional no lo reconoce como un bloque económico. Sigue reconociendo a México y a Centroamérica, a pesar de que Centroamérica dependa de la economía de México, pero cada uno está reconocido individualmente. En cambio, en un bloque económico, los países que integran el bloque están reconocidos como un bloque. Están reconocidos como el bloque de Norteamérica, como el bloque europeo, como el bloque, etc. Bueno, entonces dice, es una organización a nivel internacional por 2 o más países. Es decir, es la unión de 2 o más estados, con el propósito de obtener beneficios mutuos en materia económica. ¿Qué quiere decir? Que los países se unen en bloques económicos para obtener beneficios económicos los unos de los otros. Generalmente, bueno, ya lo puse en materia económica, se realiza a partir de la firma de un tratado de libre comercio. Bueno, no siempre a través de una firma de un tratado de libre comercio, sino a través de la firma de un tratado internacional. Estos son de acuerdo a los intereses que se persigan, es decir, la integración de 2 o más países con fines económicos. A lo que voy. ¿Qué es un bloque económico? Para que entiendan, un bloque económico es la unión de 2 o más países con un propósito económico. En otras palabras, un bloque económico es la unión de 2 o más países que se unen, bueno, más bien, es cuando 2 o más países se unen para alcanzar un beneficio económico común a través de la firma de un tratado. Otra vez repito, un bloque económico es cuando 2 o más países se unen para alcanzar un bien económico común a través de la firma de un tratado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? México, Estados Unidos y Canadá tienen un bloque económico. ¿Por qué? Porque firmaron un tratado para crear. Y este tratado económico o este bloque económico es reconocido a nivel internacional como antes era conocido como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN o NAFTA por sus siglas en inglés. Bueno, entonces eso es un bloque económico. Un bloque económico es cuando 2 países se unen para alcanzar objetivos comunes en materia económica.